Y vamos pues, venimos hablando todo este tiempo maravillosamente conociendo acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de nuestro Padre, que es todo, todo realmente. Y en esta oportunidad pues vamos a demostrar por la palabra de Dios, que en sí la voluntad de Dios a veces nosotros nos ponemos a veces a pensar y a elucubrar cosas y dar vueltas en el asunto y no darnos cuenta que la voluntad de Dios es simplemente oír y hacer la palabra de Dios. Eso es todo, hermano. Oír y hacer la palabra de Dios. ¿No? Ya en algún momento nuestro pastor nos enseñó acerca de esto y lo demostró en la palabra, y voy a ir rápidamente para poder corroborar esto, para poder iniciar. Vamos a ir a Mateo 12:50, ¿no? Donde dice que porque todo aquel que hace, ojo, y siempre van a encontrar eso, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? A ver, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que los cielos, dice, ¿no? Ahí hay un error, que está en los cielos, ¿no? Ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, ¿quién es su hermano, sus hermanos y su madre? El que hace la voluntad de Dios. Vayamos a Lucas 8:21. Lucas 8:21. La misma escena, escrito por otro apóstol, otro evangelista. Él entonces dice, respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oyen la palabra de Dios y la hacen. Aquí ha de haber algún matemático. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Ok? Para los matemáticos. ¿Qué quiere decir? Si la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios es su hermano, su madre, su hermano, el que hace la voluntad de su hermano. Y el otro dice que su hermano y su madre es el que oye y hace guarda la palabra de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es oír y guardar la palabra. Ok, yo quiero que esté claro, que no quede ninguna duda, porque a veces nos ponemos a pensar y tanta cosa, darle vuelta al asunto. La voluntad de Dios es oír y hacer la palabra. ¿Ok? No hay nada más aquí que solamente entender. Por eso es Mateo 7:24. En Mateo 7:24, por eso es que Jesús dice, nuevamente, miren, cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Ya saben, voluntad de Dios, que es oír y hacer. Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre ¿qué? Prudente. Es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oír y hacer la palabra, esa es la voluntad de Dios. Oír y hacer la palabra, eso es ser prudente. Ser prudente. Quien hace eso es el que está edificando su casa sobre la roca. Y lo opuesto, Mateo 7:26, 2 versos más allá. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿no? Ahora oye, pero no las hace, ¿no? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
un hombre insensato. ¿Quién es un hombre insensato? Que oye y no lo hace. No hace la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hacer la voluntad de Dios, ¿qué es? Oír y hacer la palabra. ¿Ya? Oír y hacer. Oír y hacer. Y Dios ha tratado con el hombre siempre así. Siempre así. Desde el Antiguo Testamento, la ley que fue dada a Moisés y luego la ley de Cristo, la ley de la gracia, ¿no? La ley de fe, como quieras llamarle. Hay dos leyes. Y ambas tienen mandamientos. Ambas tienen mandamientos. ¿Y para qué son dados los mandamientos? Para cumplirlos, pues. Para cumplirlos. En otras palabras, para obedecer. Obedecer la palabra. ¿Ok? Oír y hacer. Eso es obedecer, oír y hacer. Vamos a ir en el Antiguo Testamento rápidamente a Deuteronomio 26, 16. Ustedes saben que Dios les dio a la nación de Israel, les dio mandamientos, decretos, estatutos, como quieran llamarlo. Deuteronomio 26, 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Desde que Dios les dio los mandamientos, los decretos, los estatutos o la ley, como quieras llamarle, ¿es para qué? Para que los cumplan, para que obedezcan, para que ellos caminen allí. ¿Y qué sucedía cuando alguien cumple esos mandamientos? ¿No? Cuando Dios ordena algo y lo cumple la gente. Hay algo que podemos deducir, que hay éxito asegurado allí. El éxito está asegurado. Cuando tú oyes y haces. Miren, vamos a ir a Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Vamos a ver que tener éxito en la vida va a depender de esto, hacer la voluntad de Dios. Oír y hacer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué vas a meditar de día y de noche? Para que guardes y hagas, otra vez, hagas ¿qué? Conforme a todo lo que en él está escrito. ¿No? Porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo harás prosperar tu camino? ¿Cuándo todo te va a salir bien? Cuando hagas la voluntad de Dios. Amén. Por eso le digo, es una gran bendición para todos nosotros. Oír y hacer. Amén. Oír y hacer lo que Dios nos ordena que hagamos. Y nos vamos a dar cuenta que eso es mejor que todo. Es mejor que todo lo que nosotros podamos hacer, esperar o anhelar. Miren ustedes, 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. ¿Qué le dijo Samuel? ¿Qué dijo Samuel? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. ¿En qué Dios se va a deleitar? ¿En qué se va a complacer? ¿En los sacrificios, en los holocaustos o en que le obedezcas? En que le obedezcas.
en que obedezca. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, que cualquier sacrificio que tú puedas hacer. A veces nosotros estamos más pensando en hacer sacrificios, en hacer tal cosa. No, es obedecer a Dios, hacer su voluntad. O sea, oír la palabra y hacer. Oír y hacer. Eso es lo que tiene que primar en nuestra vida. Y una de las cosas que le agrada, pero gratísimamente a Dios, y es por lo cual, y a veces cuando yo recuerdo que me preguntaba alguien y me decía, ¿y por qué Dios le dijo que David era un hombre conforme a su corazón? ¿No? Y a veces venía elucubración y uno se ponía a pensar, no, porque él se arrepentía rápidamente, ¿no? A diferencia de Saúl, y comenzaba más o menos, yo no recuerdo hace tiempo para pensando en eso, porque cuando está escrito, porque Dios dio buen testimonio de David, y está en Hechos, capítulo 13, verso 22, y ahí está la respuesta. Capítulo 13 de Hechos, verso 22. Dice, quitado les levantó, o sea, refiriéndose a Saúl, no, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. Dios dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque hará todo lo que yo quiero. Esa es la diferencia. Eso marca la diferencia. Y eso marcó la diferencia en David con respecto a otros. Y es de quien se dice un varón conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque hará todo lo que yo quiero. Y eso es lo que Dios está buscando. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. Que hagamos lo que Él quiere. O sea, que hagamos su voluntad. O sea, que oigamos y seamos hacedores de ella. Eso es lo que está buscando. Eso es lo que Dios está viendo en cada uno de nosotros. Por eso es que en Jesucristo también dijo, no he venido yo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Igual nosotros. Entonces, en la ley, la ley que se dio en el monte Sinaí, había mandamientos que cumplir. Y esos mandamientos se tenían que cumplir, ¿verdad? O sea, los decretos, los estatutos, fue dado para que los cumplieran. Ahora, en la ley de Cristo, ¿cómo es? ¿Tenemos que cumplir esos mandamientos también? Algo tenemos que cumplir en la ley de Cristo, en la ley de fe. Y eso es lo que quiero hoy día ver con ustedes, lo que la palabra nos dice. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 6. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir hoy en día nosotros? ¿Qué tenemos que cumplir? 1 de Timoteo capítulo 6, versos 13 y 14. Dice, te mando delante de Dios. Le está escribiendo Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo. Le dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes. ¿Que guarde qué? Ya no está hablando de los mandamientos. ¿Que guarde qué? El mandamiento. Porque ahora es un solo mandamiento. Ya vamos a concluir. Que guardes el mandamiento como sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de Jesucristo.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el día. Todos llamados ¿a qué? A guardar el mandamiento. El mandamiento hasta que ya falta poco que Jesucristo venga. Amén. Hasta que nuestro Señor venga, ¿qué tenemos que hacer? Guardar el mandamiento. Guardar ese mandamiento. Ya sabemos hasta cuándo, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese mandamiento? Marcos 12, 28 al 31. Marcos 12, 28 al 31. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, que es lo que pasa, que estaban discutiendo acerca de, no discutiendo, estaban queriendo rebatir a Jesús acerca de la resurrección de los muertos y le hablaban de ese hombre que murió y no tuvo hijos, se casó su hermano y se casó con los 7 hermanos y le decían, y en la resurrección ¿con quién se casará? ¿No? Y Jesús le dice, se equivocan o yerran ignorando las Escrituras. Y eso es lo que pasa siempre, ¿no? Nos equivocamos ignorando ¿qué? Las Escrituras. Y estaba acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien acerca de la resurrección, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es, Jesucristo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Vamos a ver el verso 29, por favor. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, está hablando a los judíos, ¿no? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ojo, este es el principal mandamiento, le dijo Jesucristo. Verso siguiente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. No hay otro mandamiento. Y vamos a ver que por la misma palabra, esos 2 mandamientos es uno solo. Es uno solo. Porque nadie puede amar a Dios si no ama a su hermano. ¿Estamos de acuerdo? Es uno solo en sí. Como lo vamos a ver luego, si no quiero se los adelanto. Es un solo mandamiento. Y dice que no hay mandamiento mayor que esto. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. No hay mayor mandamiento que este. Que al final es, como vamos a ir mejor por paso, Juan 13:34. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. Recuerde que le estaba hablando pues a los judíos, ¿no? Estaban tal vez otros, pero principalmente estaban los judíos. Y ellos estaban acostumbrados a los mandamientos, ya saben ustedes, ¿no? De la ley, los 10 mandamientos y todos los 613 mandamientos que posteriormente aparecen en la ley. Pero por eso le dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Ese es el mandamiento que Jesucristo trajo. El nuevo mandamiento para los judíos es el mandamiento para la iglesia hoy en día. Para los judíos era nuevo, porque ellos no lo tenían como mandamiento eso. Al contrario, ¿no? Si te decía, si hacían daño, ¿qué tenías que hacer? Venganza, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces acá Jesús les dijo, un mandamiento nuevo les doy, que al final es el único mandamiento.
Por eso, nosotros hoy tenemos la responsabilidad de cumplir un único mandamiento, hermanos, como lo vamos a demostrar. No estoy hablando porque se me ocurre. Ya, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el. Ustedes tienen que amarse así como yo los he amado. Ese es el mandamiento. Y si es mandamiento, es una ordenanza, no es una opción. Acá no es una opción, hermanos. No es una opción que yo ame si quiero, si mi hermano me cae bien, y si no, no. No, aquí no es así. Aquí no es así. Por favor, esto quiero que quede claro para ti, para mí, para todos los que venimos acá. Para todos los que venimos a este lugar y a todo lugar donde se congrega. Que es un mandamiento de Dios. Juan 15:12. Juan 15:12, otra vez Jesucristo diciéndoles a la gente. Y así ya lo llama con nombre propio. Este es mi mandamiento. ¿Ok? ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo. Este es mi mandamiento. No es mandamiento de hombre alguno. Es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y otra vez, como yo los he amado. Wow. Amén. Reflexionemos, recapacitemos cómo estamos viviendo como hermanos. Es el único mandamiento que Jesucristo ha dejado, por si acaso. Por eso dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, ya sabes. Jesucristo dijo, mi mandamiento, ahora está hablando Juan. Este es su mandamiento. ¿De quién? De Jesús, pues. ¿Cuál es su mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos. Nos amemos. No nos peleemos. No nos mordamos como perro y gato. Nos amemos. Nos amemos, hermano. Ese es el mandato. No hay otro mandamiento. Y nos amemos unos a otros, otra vez, como Él nos ha mandado. Y como Él lo ha mandado, como así como Él nos amó, así tenemos que amarnos. Así que si estabas con ganas de pelearte con tu hermano, hasta aquí acabó. ¿Ok? Si te dieron ganas de insultar a tu hermano, hasta aquí llegó. Aquí no hay pleitos. En la ley de Cristo, por si acaso, no lo hay. Porque ese es su mandamiento. ¿Ok? Primera de Juan 4:21. Para que vean que vez tras vez lo ratifica. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Qué mandamiento tenemos? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y eso lo van a ver todo. Todo lo vamos a ver. Ame a su hermano. Si decimos amar a Dios, amemos a nuestros hermanos. Ojo que no, yo me venía a pensar, no dice de la gente de afuera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues esto tampoco quiere decir que con lo de afuera debemos pelearnos, ¿no? No,
sino que específicamente a tus hermanos en la fe. El mandamiento específico es a tus hermanos en la fe. Que afuera también debe ser, ¿no? Pero el mandamiento es a tus hermanos. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. A su hermano. Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, porque ya sabemos que eran muchos antes, pero ahora dice, este es el mandamiento. Otra vez. Este es el mandamiento. ¿Cómo? Que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿No? Ese es el mandamiento, que andemos ¿qué? En amor, como hemos oído desde el principio. Miren ustedes, y aquí viene la parte práctica, Primera de Juan 3:14, porque nosotros decimos, no, el que ha recibido a Jesús, ¿no? Como Señor y Salvador, ha pasado de muerte a vida, ha pasado de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Algo práctico. Que es cierto, hay que recibir a Jesús para pasar de muerte a vida, pero acá dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando amas a tu hermano. Ahí sabes que has pasado de muerte a vida. No cuando confesaste solamente. ¿Ok? Por eso es hacer la voluntad. Oír y hacer. No oír y decir. Oír y hacer. ¿Hacer qué? Lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, permanece en tinieblas. El que no ama a su hermano. ¿Se está comprendiendo? Es práctico. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Es una ordenanza. Algo imperativo que tenemos que hacer, te guste o no, lo sientas o no, lo quieras o no, te caiga como te caiga el hermano, tenemos que obedecer. Amén. Amén. Aleluya. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Eso es lo que dice. Yo te estoy simplemente transmitiendo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Aquí no quiero que vengan a interpretar, no, que ahí quiere decir esto, no, olvídate esas cosas. La palabra es para recibirla. Recíbela nada más, ¿no? Primera de Juan 2, 8 al 10. Sin embargo, dice el apóstol Juan, os escribo un mandamiento nuevo. Otra vez el mandamiento. ¿Ve? Ratificado vez tras vez, vez tras vez. Un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, que es verdadero en Cristo y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, aunque diga que está en luz. ¿Ve? Aunque
te mates confesando y hablando que estás en luz. Si no amas a tu hermano, estás en tinieblas. ¿Qué es la prioridad? ¿El decir o el hacer? El hacer. Aunque digas lo que digas. ¿No? Ahora yo me pregunto, ¿se está exagerando aquí? Es lo que está escrito, hermanos. Es lo que está escrito. Yo les transmito lo que está escrito. Y así dice, ¿no? Y así dice. Yo no estoy agregando ni quitando nada. Estoy hablándoles como está escrito. El que dice que está en luz. Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, está en muerte. Antes decía en muerte, ¿verdad? Permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora acá dice, el que no ama a su hermano permanece en tinieblas. Está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, verso siguiente, el que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Quién permanece en la luz? El que ama a su hermano. Y en él no hay tropiezo. ¿Ok? ¿Y por qué digo que ahora es un solo mandamiento? Aquí está la respuesta, primero de Juan 4:20 y 21. Por eso es que Jesús dice, mi mandamiento. No dice mis mandamientos. Mi mandamiento o el mandamiento, guarda el mandamiento y mandamiento. O sea, en singular. ¿Por qué? Porque si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es por eso que es un solo mandamiento. O sea, amar a Dios, ¿qué es? Amar a tu hermano. Si tú no amas a tu hermano, no amas a Dios. Más bien dice, eres mentiroso. Por eso dice, se confluye en un solo mandamiento. Es uno solo. ¿Y cuál es? Ama a tu hermano. Amén. Y no pelees, no discutas con él. No insultes a tu hermano. No te burles de tu hermano. ¿No? No murmures de tu hermano. No chismees de tu hermano. No hables mal de tu hermano. Es tu hermano a quien tienes que amar, como Cristo lo ama. Como Cristo te ama a ti. Es un mandamiento, hermanos. No es una opción aquí. Es un mandamiento. Amén. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Ahí está escrito. Y nosotros tenemos otra vez este mandamiento de Él, otra vez. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ame a Dios, ame a su hermano. Tú no puedes amar a Dios si no amas a tu hermano. Yo no puedo amar a Dios si no amo a mi hermano. Amén. Amén. Juan 14, 23 y 24. Jesucristo mismo. Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, amará a su hermano. Así de simple, hermano. Así de simple. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Pero de dónde parte? El que me ama, mi palabra guardará. Ese es el kit del asunto. Ese es el todo, mi hermano. Guardar la palabra. Guardar el mandamiento. Que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Que guarde. ¿Hasta cuándo? Hasta su venida, ¿verdad? Hasta que Jesucristo venga por nosotros. Hasta ese día.
Porque después ya no va a haber necesidad, porque ya vamos a estar en un cuerpo glorificado, ¿no? Ahí ya no va a haber, pleitos ni nada de esas cosas, ni riñas. Ahora es que tenemos que guardar eso. Ok, verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Práctico, ¿ok? Práctico. Si tú dices que me amas, ama a tu hermano. Así es simple. Así es sencillo. No, que ese hermano me cae mal. Es pesado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Soportemos. Soportados los unos a los otros. ¿Amén o no? Amén, hermano. Esa es nuestra batalla de fe, realmente. Amarnos. Ahora, ¿por qué motivo hay un solo mandamiento? ¿Cuál es la razón? Un solo mandamiento, cuando eran 613 en el antiguo. ¿Por qué ahora es un solo mandamiento? Gracias a Dios que la palabra todo lo responde, ¿no? Cuando Dios quiere que entendamos, ahí está, Romanos 13:9. 13:9 y 10. Romanos 13:9 y 10. No necesitamos tener una línea de mandamientos, uno solo. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, ¿no? No hablarás más de tu hermano, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es un solo mandamiento. No necesitas más. No necesitamos más. Verso siguiente. Porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y se acabó. Un solo mandamiento. Y en eso está encerrado todo. Ahí está encerrado todo. Amén. Amén. Y ahí está encerrado todo, hermanos. Por eso no hay más cosas que hacer, que buscar. Simplemente el hacer la voluntad de Dios es oír y guardar su palabra. Y guardar el mandamiento, que es ama a tu hermano. Específicamente dice hermano, no dice prójimo. En otras cabezas, ahorita se me ocurre prójimo, pero hermano dice. Ama a tu hermano. Ahora, ¿cuál es el todo del hombre? ¿Cuál es el todo del ser humano? Hablando de la voluntad de Dios, precisamente el todo del hombre, vamos a ver Eclesiastés 12:13. 12:13. Eclesiastés 12:13. Cuando Salomón, quien escribe este libro, concluye diciendo esto: el fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Recuerda que este es en el Antiguo Testamento. Ahorita tendría que decir: teme a Dios y guarda su mandamiento. Guarda su mandamiento. ¿Por qué? Porque ese es el todo del hombre, hermano. Ese es el todo nuestro. El todo de todo ser humano es hacer la voluntad de Dios. Amén. O sea, no hay nada más. Y ahí está asegurado todo. Tu éxito,
tu vida eterna, disfrutar de las cosas maravillosas que Dios en esta tierra y posteriormente en la eternidad. ¿No? No tanto en los sacrificios, no tanto en los holocaustos que quieras hacer, sino en obedecer la palabra de Dios. Obedecer a Dios. Obedecer su mandamiento. Su mandamiento, porque eso es el todo del hombre. Amén, hermanos. Y bueno, ya estamos con el tiempo, pero también es importante que vamos a dar cuenta que el conocer a Dios o permanecer en Dios también tiene que ver con esto. Es con eso, hermano. No hay el tiempo, ya estamos con la hora, pero en otro momento veremos eso. Porque ¿qué dijo Jesucristo? Que tenemos que permanecer en Él, ¿o no? Esa es nuestra responsabilidad, no la de permanecer en Él. Otra vez dice conocer a Dios. Permanecer y conocer. Tiene que ver con todo esto. Pero ahí nos quedamos y entender, amados hermanos, que hay un solo mandamiento en la ley de Cristo, en la ley de la gracia. Pero que ese mandamiento encierra todo. Que cumpliendo ese mandamiento estamos cumpliendo todos los mandamientos. Qué importante es, hermanos, aprender a amarnos, a llevarnos bien, a pesar de todos nuestros errores, porque todos nos equivocamos. Todos metemos las patas, las 4 a veces, ¿no? Pero para eso está el perdón y el amor que como hermanos tenemos que expresar. ¿Por qué? Porque Dios nos está mandando, nos está ordenando. No es que tú decías o no, ya es asunto tuyo. Es asunto de cada uno. Pero sabes que si tú no amas a tu hermano, estás en tinieblas o estás en muerte. Así lo dice, ¿o no? No aborrezcas. Nosotros no estamos aquí para pelearnos, para aborrecernos, no. Dios nos ha traído a este lugar para juntos motivarnos al amor y a las buenas obras hasta que Jesucristo venga y nos lleve y ahí disfrutaremos por toda la eternidad con Él. Pero mientras tanto, tenemos que estar aquí como familia de Dios, como hermanos en Cristo, porque eso es lo que somos. Somos hermanos en Cristo. Y así tenemos que vernos. Y así tenemos que caminar hasta, como le dijo Pablo a Timoteo, hasta que Jesucristo venga. Amén.